Doncs comencem ja l'activitat. Benvingudes i benvinguts a la Biblioteca Jaume Fuster. Per nosaltres és un plaer tenir una nova edició del cicle Xifres i Lletres, que és una col·laboració que fem junt amb la Biblioteca del Camp Freudià a Barcelona. Aprofito per donar les gràcies a la Iolanda, que és la que ens ha fet, com si diguéssim, de fil conductor al llarg d'aquestes xerrades, al llarg de tot aquest any. I avui parlarem de l'art, de la visió, de les revolucions digitals i com afecten l'art. De fet, tenim amb nosaltres a la Gabriela Galarraga, a l'Héctor de Frutos i que conversaran amb el Max Esteban i la Sabrina Bonini. I a més, en un moment tan apassionant com ara, no només en el suport, com es posa en dubte el suport, sinó també com han entrat la intel·ligència artificial en la creació d'art. Hi ha hagut ara polèmiques i alguns titulars sobre aquesta disciplina en l'art. No m'extenc gaire més, donar-vos les gràcies per haver vingut i endavant. ¿Sí? ¿No? Bien. ¿Ahora sí? Bien. Bueno, queremos dar la bienvenida en nuestro ciclo, que lleva ya varias sesiones, tanto a Max de Esteban como a Sabrina Bonini, que han tenido el gusto de aceptar la invitación y venir a conversar con nosotros sobre un tema que es de rabiosa actualidad y que me parece puede suscitar también el debate con la sala. Esperamos a ese respecto vuestras contribuciones. Quiero presentar quizá lo primero a Max de Esteban, que acaba de publicar libro, o mejor dicho, le acaban de publicar un libro porque es un elenco excepcional realmente de pensadores y de artistas que escriben varios artículos sobre su obra. Quiero presentarle tal y como se le presenta en el libro. La obra de Max de Esteban investiga las relaciones entre la condición humana, la tecnología y el régimen capitalista en el siglo XXI. Sus proyectos se han exhibido en numerosos museos y en eventos internacionales, desde el Jeu de Paume de París hasta la Yokohama Triennale en 2020, desde el MUAC de México o el Museum of Fine Arts de Houston hasta la 13ª Bienal del Cairo. Sus trabajos forman parte de colecciones públicas como la de aquí el alemán me cuesta más, Statische Museum zu Berlin, el SEDF de Bratislava o el MACBA de Barcelona, que seguro todos conocéis un poco más por la cercanía. En cuanto a Sabrina, es fundadora y curadora de arte en una plataforma que es la tuya. Sí. Es un gusto dar a conocer, que se llama Criptoescultura. Está pensada para mujeres artistas que persiguen, buscan la autosoberanía financiera y creativa para entrar en el espacio NFT, de activos criptográficos únicos, también entendido como arte digital. Quizás sin más dilación, porque es mejor dejar tiempo para la conversación después, le voy a lanzar la primera pregunta a Sabrina, que es justamente sobre los NFTs. Que nos explique un poco qué clase de tecnología, qué clase de invento es ese de los NFTs, por qué podría suceder que un coleccionista quiera adquirir un NFT en lugar de un objeto de arte material y, en fin, qué es lo que, incluso quizá eso un poco más, qué es lo que te llevó a ti a interesarte por este tipo de tecnología y por este tipo de arte también. Bien, Cuéntanos. bueno, hola, buenas tardes. Bueno, los NFTs. No sé si alguien lo ha escuchado, que levante la mano si lo ha escuchado, aunque sea. Bastantes. ¿Alguien sabe lo que es? Nadie, vale. Lo voy a intentar explicar de un modo sencillo. En realidad tiene un nombre bastante técnico y que es difícil, pero el concepto no lo es, ¿vale? Entonces, los NFTs, primero, para que entendáis, funcionan en lo que es una tecnología nueva que se llama blockchain. Para no entrar en mucho detalle técnico, simplemente
para que entendáis lo que es un NFT, imaginaros un archivo digital, como puede ser un MP3 que tiene música, audio, como puede ser una JPG que tiene una imagen estática, un PDF, ¿no? Todo eso sí que lo habéis oído, lo habéis utilizado. Pues en un NFT tú puedes poner cualquier tipo de archivo digital, archivo o activo. Y este activo vive en lo que se llama la blockchain, que es la tecnología nueva y que es una tecnología que también utilizan las criptomonedas. Entonces, lo que le da nuevo a esta tecnología y al NFT en particular interesante es que al poder poner cualquier tipo de archivo digital, ya no solo puedes utilizar pues eso, la música, una foto, una ilustración digital, lo que sea. Hay otro tipo de arte que antes existía en otros lugares, como por ejemplo la gente que hace cine y que hace pues, los efectos especiales o que hace 3D. Son cosas que son arte, pero que siempre había un intermediario o un proyecto detrás, ¿no? Que sin eso no podía crear ese arte suyo, ¿no? Ahora lo puede crear y venderlo directamente a la persona coleccionista, la persona que lo quiera comprar directamente. Entonces, los NFTs, por un lado es eso. Por otro lado, te elimina el intermediario, o al menos te pone un intermediario mucho menos, digamos, que te saca menos dinero o menos participación del arte que creas. Entonces, ¿por qué saca el intermediario? Porque va todo a través del código de la tecnología y ya no tiene que haber una persona o una organización o nadie detrás. Es todo algo automático que funciona por esta tecnología. Entonces eso favorece también muchas cosas. Favorece en el mundo del arte, que bueno, él también está más metido, pero en el mundo de la música también. Siempre los intermediarios se han llevado un trozo de la tarta, digamos, muy grande y al artista le llega muy poquito. O sea, muy, muy poquito. O, por ejemplo, en el mundo del arte siempre tienes que ir a través de una galería. Para entrar en una galería es muy complejo, o tienes que conocer a alguien, o ya tienes que tener un nombre, o sea, es muy complejo. Entonces, esto lo que hace es democratizar y dejar que tu arte pueda llegar directamente a una persona que lo quiera comprar y globalmente. Esa es una de las cosas. Tiene muchas. Por otro lado, ¿qué es lo que hace? Que sea, por la tecnología, lo que consigue es que que tenga como un certificado de autenticidad que vive en la blockchain, que es más o menos como si fuera una escritura, por ejemplo, ¿no? Una escritura de una casa, todos sabemos lo que es. Pues esto es lo mismo, pero digital. Entonces, por eso decía que puede entrar cualquier tipo de archivo digital. Y yo hablo de arte porque aquí hablamos de arte, pero hay otro tipo de activos que pueden estar dentro del NFT, como pueden ser cosas que tienen que ver con los videojuegos, puede ser una escritura también de una casa o de cualquier otro tipo de activo, etcétera, etcétera, etcétera. Es como muchas cosas, ¿no? Por eso yo creo que la complicación es que tiene muchas posibilidades y bueno, al final te tienes que centrar en la que a ti más te llama, más te gusta o más te soluciona problemas y a partir de ahí entenderla un poquito mejor. No sé si queda un poquito más claro, si hay alguna pregunta extra para... Sí, un poco cómo te interesas por el arte a partir de esta tecnología o al revés, si es primero el interés por la tecnología y luego por el arte. Sí. ¿Cómo encontraste ese lazo entre esas dos cosas? Vale, pues yo vengo del mundo audiovisual, también del mundo artístico, como artista desde pequeña, he hecho música, he hecho fotografía, he hecho pintura, ahora escribo, un montón de cosas. Entonces, he trabajado también en el mundo audiovisual como productora y como productora también, o jefa de producción, también tienes que ser un poco curadora de muchos tipos de arte, ¿no? Si se hace una película, pues tienes que curar fotógrafos, tienes que curar la gente que va a hacer la película, el director, los artistas, el diseño de la carátula, ¿no? O sea, un montón de cosas. Entonces, descubrí lo que eran, primero, las criptomonedas, me interesé, vi lo que había detrás, que es la tecnología de blockchain. A partir de ahí me metí como en un agujero, digamos, de
de ratón, donde hay un mundo de repente gigante que no es solo lo que se ve en las noticias, que son las criptomonedas y las estafas, etc. Hay un mundo detrás, una tecnología que intenta cambiar un poco cómo funciona no solo el mundo de las finanzas, sino, por ejemplo, el mundo del arte con los NFTs. Entonces, cuando descubrí los NFTs, mirando, leyendo, viendo vídeos, vi que había una conexión con lo que yo vengo haciendo con el arte, ¿no? con la producción y todo esto. Y ahí es donde me enganchó. O sea, de todo el mundo grande que hay en blockchain y esta nueva tecnología, lo que a mí me gustó eran los NFTs porque podía cambiar la manera de valorizar el arte digital, sobre todo. Se puede unir con arte físico, pero el arte digital es el que hasta ahora, o en los últimos años, desde la invención de Internet, se le ha quitado valor. O sea, ya es gratis, es fácil de acceder, te lo bajas, lo ves en YouTube, lo ves en Spotify, etcétera, pero luego eso está genial, pero a la vez el creador no recibe dinero o recibe muy, muy poquito por su trabajo, que al final es un trabajo. Entonces, los NFTs pueden solucionar eso. No es que siempre lo solucionen, pero tienen esa capacidad de solucionar ese tema de volver a darle un valor y un coste al arte que también lo tiene. Y mucho. Y mucho. Claro. Pasamos Le a- preguntamos a Max. Bien. Sí. Estamos hablando entonces de la incidencia de la tecnología y de algún modo es verdad que siempre ha habido pareja entre la tecnología y el arte, o bien porque el arte, recién evocaba Sabrina, la escritura, por ejemplo, la escritura de ciencia ficción ha anticipado o ha abierto camino a investigaciones después científicas y tecnológicas y viceversa. Ciertos avances tecnológicos han permitido incidir o han abierto a técnicas artísticas diferentes. Entonces, queríamos preguntarte, Max, porque es un poco el tema también de tu ensayo Estética de la extinción, uno de los temas, ¿en qué la revolución digital ha incidido, te parece, en el arte? ¿Qué lazo tiene eso, digamos, con la cuestión del capital? Y, particularmente, ¿cómo ha incidido también en tu manera de hacer arte, digamos? Yo hago un agregado a la pregunta tuya y en relación a lo que comentaba Sabrina, ¿no? De las nuevas tecnologías como forma de cambiar algo, ¿no? Y me pregunto, y os pregunto también, ¿no? En relación al discurso actual, el capitalista, ¿qué posibilidades hay justamente de un cambio en relación a las nuevas tecnologías, el arte, sobre todo en un discurso donde hay una frase de un libro que recomiendo, Realismo y Capitalismo, de Mark Fisher, donde dice, cita a Jameson, me parece que es, cuando dice, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces, en esa nos encontramos, ¿no? Es un agregado quizás a la pregunta que tú le hacías a Max. A ver, es una pregunta con enjundia, pero lo primero que diría es que yo creo que está bien definido la idea de una revolución. Es decir, yo creo que va a haber pocas cosas en la historia que van a marcar un antes y un después, como es la revolución digital. Por tanto, de la misma manera que va a afectar todo, desde nuestra subjetividad a cómo vivimos, sin duda está afectando el arte de una forma dramática. El arte, como la poesía o como la mayoría de las cosas que hace la humanidad, se mueve en un terreno que yo diría que está entre la realidad y la apariencia. Y ese terreno se establece sobre la base de un lenguaje. Lo que estamos viviendo hoy es la sustitución del lenguaje prioritario de nuestra sociedad. Estamos pasando de un lenguaje que hasta ahora ha sido humano, analógico, a un lenguaje sin duda hoy prioritario y dominante, que es el lenguaje de código binario, que es maquinal. Y para entender la magnitud de lo que está ocurriendo es que estamos literalmente describiendo el mundo en este lenguaje. Toda la información que se acumula en los data centers son representaciones de nuestro mundo físico y social en código binario. Y esto incluye también el mundo visual. El mundo visual al final también se describe en código binario.
Y esto tiene varios aspectos, pero hay un aspecto inicial que es la cuantificación. Es decir, el lenguaje predominante hoy es un lenguaje matemático, aritmético. Tiene este primer sentido, pero también tiene el sentido de la fractura. Es decir, el lenguaje humano es un lenguaje analógico, es un lenguaje erótico, es un lenguaje sensual. Franco Viforo Berardi tiene varios textos al respecto. La representación de esta sensualidad en un lenguaje que es por naturaleza fracturado, sin duda va a tener importancia a todos los niveles, incluida la percepción del propio ser. Hay un libro que yo diría que es el libro donde comienza todo y que, por la razón que sea, no es es muy conocido entre los especialistas, pero poco conocido en general, que es de Claude Shannon. Claude Shannon era un matemático que en 1948 escribe la teoría matemática de la comunicación. Y ahí es donde empieza todo. Shannon lo que hace varias cosas. Lo primero es que dice: todo mensaje puede ser cuantificado. Todo medio es susceptible de cuantificar. ¿Eso qué significa? Que cualquier medio y cualquier mensaje, sea musical, sea pictórico, se puede convertir en un código matemático. Y añade una cosa que ha sido importantísima, que es la clave de la explosión que estamos sufriendo ahora, que hay máquinas que pueden soportar las exigencias de la teoría de Shannon, que es, una vez has codificado un mensaje, la transmisión es independiente del contenido. Es decir, tú puedes estar transmitiendo la Séptima Sinfonía de Beethoven o Dante, pero lo que estás transmitiendo son ceros y unos. El resultado de todo esto, de este origen, y estamos hablando del 48, es que hoy, 70 años después, lo estamos registrando todo en ese código. Nosotros vamos a comprar el pan, nuestras actividades más comunes, y quedan registradas para la eternidad. Es el famoso dictum romano de scripta manent, lo que está escrito permanece. Queda registrado en algún sitio que suelen ser data centers, el momento en que tú sales de tu casa, qué recorrido haces, qué pan compras, cuánto te cuesta, cómo vuelves a tu casa. Y esto para la totalidad de nuestro universo. Quizás luego hablaremos un poco de los requisitos que exige esta dataficación del mundo. Y en este sentido nos hemos acostumbrado, y es evidente que esta condición especular entre la realidad física que nosotros vivimos y un reflejo matemático de todas nuestras actividades, ponen en crisis el concepto de nuestra realidad. Y es natural, si lo piensas un poco. Hay una palabra que realmente contiene esas dos ideas, que es un concepto que se llama realidad virtual. Y es un concepto que lo inventó un señor, que se llama Jason Lanier, que es un tecnólogo de muchísima importancia y que a finales de los 90 inventa este término, que por su naturaleza es un oxímoron, es una contradicción, porque es real o es virtual. La realidad es que el concepto es mucho más interesante que eso, porque la raíz de la palabra virtual, que viene del virtualis, de latín, es una palabra que no existía en la Roma antigua. Se inventó, es un neologismo que inventaron los escolásticos en el siglo XII y que no fue hasta Santo Tomás de Aquino que adquirió un concepto filosófico propio. Tomás de Aquino define lo virtual, virtualis, lo virtual, de dos maneras. Una primera manera que lo que dice es un término semejante a la potencialidad activa. Él pone como ejemplo la semilla y un árbol. Dice, una semilla contiene virtualmente la naturaleza completa de un árbol. Esa es la primera definición que da. Una potencialidad activa, la capacidad de ser lo que no es. Esto es muy interesante si lo piensas en términos de metaverso, hasta dónde va a poder llegar esa realidad que tiene capacidad de ser lo que no es. Pero luego también define desde el punto de vista del contacto. Él define dos tipos de contacto. El contacto físico, que se explica por sí solo, y el contacto que no es siendo no físico, afecta al contactado. Y él pone un ejemplo muy sencillo, pero muy ilustrativo. Dice, cuando contactas virtualmente con un hombre triste, te entristeces. Esa capacidad de influencia no física, pero mental,
está dentro del concepto virtual. Y así, desde el punto de vista etimológico, la diferencia entre realidad y virtual ya no existe, desaparece. Es decir, para Santo Tomás, la virtualidad, lo virtual es un objeto de nuestra realidad como cualquier otro. Y esto, es muy interesante, coincide con los filósofos de la tecnología contemporánea, y probablemente Graham Harman es un ejemplo que acaba de escribir un libro sobre este tema, en la que considera que el mundo virtual que estamos construyendo es tan objeto de la realidad como cualquier otra cosa. El arte, como representación simbólica de su tiempo, se está transformando como está transformándose nuestra sociedad. Por tanto, para mí, considero que estamos en un momento pivotal de la civilización. Bien. Ahora, cuando tú comentas justamente esto, ¿no? De todo cuantificable, todo registrable, y se pone en cuestión la realidad, evidentemente, pero también la subjetividad, sin duda, ¿no? Porque es el hombre cifra, ¿no? Todo cuantificable. Me hacía pensar justamente en algo que leí en tu libro, el que comentó Héctor, Estética de la Extinción, que lo recomiendo. Hay muchas cuestiones muy interesantes, pero me voy a centrar justamente en dos comentarios que tú haces de una serie de entrevistas que tuviste con inversores y operadores financieros, ¿no? Entonces me llamó la atención cuando justamente tú dices que en la conversación con los inversores en inteligencia artificial, lo que pudiste comprobar o observar es que era un discurso cerrado, que era prácticamente un monólogo, que no se podía cortar, sin interrupción, ¿no? A mí me hacía pensar, desde el psicoanálisis lacaniano, ¿no?, en el discurso capitalista, que Lacan lo plantea como una mutación del discurso del amo. Y dice, justamente es una mutación en el sentido de que hay algo que no puede parar, ¿no?, una circularidad y que no permite cortes, no permite interrupciones. Desde el psicoanálisis, diríamos, rechaza la castración. El tema es que también con eso las cuestiones del amor, pero bueno, eso es otro tema. Hay otro comentario de observación que me parece muy acertado, ¿no?, de una pregunta que tú le haces a otro de estos inversores, creo que dices billonario, ¿no?, en California, y que tú le preguntas, al final, ¿cómo no apoya el arte?, ¿no? Me gustó mucho que preguntaras cómo y no el por qué, porque me parece que es una cuestión del cómo no hace o cómo hace determinadas cuestiones. Pero lo llamativo es la respuesta de este rico inversor que dice algo así como que no está para perder el tiempo. Ahí hay un imperativo capitalista claro, ¿no?, de que no se puede perder nada, ni siquiera, bueno, el tiempo ya ni qué decirlo. Y que está para cambiar el mundo, nada menos, ¿no? Es una posición de amo absoluto, ¿no?, del discurso actual y que dispone de los medios, que evidentemente tendrá que ver con el capital, la mercancía. Bueno, ¿cómo influye todo esto en el arte, ¿no? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se hace con eso? Y quizás es una pregunta para los dos, ¿eh? Sí. ¿Yo? A ver, en este caso, quizás a mí se me ocurre que al final el avance de la tecnología es reflejo de la sociedad del momento, ¿no?, y de lo que vislumbra en el futuro, lo que necesita o lo que le falta. En el caso del blockchain y los NFTs, creo que sí cambia ese círculo que hablas y ese amo, ¿no? Lo que quieren es, o sea, la tecnología nació literalmente para cortar con ese amo, para cortar con esos intermediarios que hay siempre en las finanzas, en el arte y en otras, en las organizaciones, etcétera. En lo que se dice mucho la economía del creador, también, que tiene que ver con el arte. O sea, es una tecnología que se ha creado por la gente,
O sea, no ha sido una organización, no ha sido Google, no ha sido Amazon, ¿no?, que lo ha creado, ha sido un grupo de desarrolladores, que además suelen ser como los apartados, los raros, ¿no? Pues ellos han creado esta tecnología para romper precisamente con ese discurso, y a partir de ahí se ha unido una comunidad de gente que piensa como ellos, que piensa más un poco hacia un futuro un poquito más libre y de ser dueño de tu información, de tu arte, de tu dinero, de todo, porque ahora no somos dueños realmente de nada de esto, o es en Internet tus datos es de Google, es de Amazon, si no es el gobierno, si no es el banco, tu dinero, etc. Entonces, con la blockchain tú puedes ser el dueño de todas tus cosas, tu identidad, tu dinero, tu arte, tu X. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? Bueno, es por la tecnología. Ahora el problema que hay con esto es que es una tecnología muy, muy nueva. Entonces, estamos como cuando nació Internet en los 90. Nadie entendía nada más que la gente que lo creó y las empresas que se metieron a utilizarlo. Pero hoy en día no podemos vivir sin Internet, literalmente. No se puede vivir sin Internet. Es muy complicado, a menos que vivas en el medio del monte y decidas alejarte. Blockchain, que es esta tecnología, está en ese momento. Entonces tiene muchos fallos, es complicado, es muy técnico, no se entiende. Hay muchas estafas también, todo eso. Pero eso va a ir evolucionando y, en mi opinión, en el futuro va a estar en todo, igual que tú utilizas tu móvil sin saber cómo funciona, tu coche sin saber cómo funciona, Internet sin saber cómo funciona, pero lo utilizas y te mejora la vida. En cierto sentido, a veces no. Pero bueno, está en ese punto, que también es lo importante entender, que los que estamos metidos en ello somos un 1%, porque nos interesa y porque le vemos un futuro y queremos ayudar también a construirlo, porque ahora podemos ayudar a construirlo. Antes la tecnología estaba cerrada a muy poquita gente, ¿no? Entonces, por ahí veo yo el tema. Yo quizás me gustaría atacar tu pregunta desde el otro punto de vista, porque el mundo del arte al final es una mirada en el mundo. Y de alguna manera creo que nuestra forma de mirar el mundo determina el mundo que vemos. Es la forma de mirar la que hace que veamos las cosas como las vemos. Y la digitalización y todo esto que estamos hablando tiene dos vertientes. Una vertiente de política, que es la creación de unas nuevas oligarquías que no se habían visto desde finales del siglo XIX, el comienzo de la industrialización, que tiene todo implicaciones políticas de gran gravedad, pero que no creo que sea el tema hoy. Pero yo creo que más a fondo la digitalización lo que hace, y es por eso que tiene un gran impacto en el mundo del arte, pero creo que en todo, es que está cambiando la forma en que nosotros miramos del mundo. Porque la digitalización lo que realmente hace es permitir que las máquinas sean las que lo vean todo. Y una máquina no es más que una prótesis, pero la relación de un humano con una prótesis nunca es unidireccional. La prótesis te permite hacer cosas increíbles, pero para que funcione el humano tiene que adaptarse a su interfaz, tiene que modificar su comportamiento. No ha habido ninguna prótesis significativa en la humanidad que no haya cambiado a la propia humanidad. Y un lenguaje único, universal y no humano es una prótesis de dimensiones históricas. Yo, cuando pienso en la mirada y la relación con el capitalismo, que es lo que tú planteas, el libro que a mí me viene en la memoria y que es el que yo considero muy interesante es un libro temprano de Foucault, que se llama El nacimiento de la clínica. Y es un libro que está poco considerado por Foucault mismo, no estaba muy valorado, y que en realidad lo que explica se refiere a los métodos de exploración médica en el siglo XVIII. Y Foucault sitúa el nacimiento de la mirada
capitalista moderna, en el momento en que los médicos dejan de mirar al enfermo como un todo, como un ser subjetivo con sus peculiaridades, con sus particularidades, y se concentra en el objeto de la enfermedad. La mirada moderna cosifica al enfermo. Y esa nueva mirada se basa en lo que él llama el ideal de la descripción exhaustiva, es decir, la correlación perfecta entre lo que se ve y lo que se describe. Claro, este método científico, dice Foucault, se fundamenta, y esa es la clave, en el gran mito de la modernidad, de lo que sería una visión pura que se transforma en lenguaje puro. Y él habla del gran ojo parlante, un ojo que inspecciona todo lo que ocurre en el ámbito hospitalario, identifica y describe lo que está ocurriendo y lo describe de manera objetiva, impecable. Y tiene una frase muy bonita que dice: este ojo parlante sería el siervo de las cosas y el maestro de la verdad. Que es un poco, si ahora lo traeré a la situación contemporánea con la tipificación, porque Foucault lo que nos dice es precisamente esta perfección entre lo visto y lo expresado se basa en algo que no había existido hasta entonces, que es la ausencia de teoría, la ausencia de una narrativa específica que afecta, es ese ideal de transposición de una realidad a un lenguaje. Entonces, hoy, si pensamos hoy, han ocurrido dos cosas. Primero es que este ojo parlante ya no inspecciona ámbitos limitados, hospitalario, el que quieras, sino es la totalidad. Este ojo parlante nos ve a todos, siempre y a todas horas. Y la segunda es que ya no utiliza el lenguaje humano, sino el lenguaje matemático, el lenguaje de la cuantificación. ¿Y cómo descubres la verdad? La verdad la descubre mediante algoritmos, también aparentemente neutros, que describen y llegan y desvelan la realidad oculta en esta cuantificación. Sería el gran mito contemporáneo, el mito, haciendo un poco broma de Foucault, sería en lugar de un ojo parlante, sería un ojo contable, aquel que lo cuantifica todo y lo explica todo. Sobre esta base estamos cediendo tal nivel de nuestra autonomía que los conceptos clásicos de la modernidad, que es la autonomía en el hombre y la agencia, la capacidad de decidir y de hacer por sí mismo, se ponen en cuestión. La relación entre el capitalismo y la nueva condición es extremadamente preocupante y nos lleva directamente al crecimiento del autoritarismo que estamos viendo a nivel político. De eso a mí no me cabe la menor duda. El arte tiene que reflexionar sobre esa mirada. ¿Qué implicaciones tiene para el hombre en esa mirada? No solo el arte, ¿no? Es todo un tema de reflexión, porque cuando tú dices ese ojo totalizador, ¿no? Con la ilusión de verlo todo sin tener en cuenta quizás lo que se pierde justamente, y algo se pierde siempre, ¿no? La poesía. Por ejemplo. Lo que exuda el lenguaje, lo que sobrepasa la capacidad de explicarse. Exacto. También me hacía pensar lo que decías de la prótesis, ¿no? Internet prácticamente, o la tecnología como una prótesis. Eric Laurent, psicoanalista, habla de una nueva corporeidad y casi como un nuevo órgano, que sería Internet, en el sentido de algo que nos facilita, un nuevo órgano en el sentido de la ilusión de estar conectados constantemente y a todo, ¿no? Bien. Me ha interesado mucho esto que comentaba Max del nacimiento de la clínica de Foucault, porque toca lo que has dicho antes, digamos, del lenguaje en primer plano, ¿no? Y efectivamente en las descripciones muy extensas que da Foucault en este ensayo se ve bien cómo hay la invención de una nueva lengua médica, ¿no? Entonces, a partir de la incidencia de Sydenham en medicina, eso, digamos, vía el empirismo, vamos a ver hasta el último detalle cosas que luego vamos a tener que inventarnos un lenguaje para, de algún modo, establecer lógicas de correspondencia, ¿no? Es decir, si hay tal presencia de tales
úlceras o de tales secreciones, entonces estamos ante probablemente tal tipo de patología y eso dio lugar a todo un avance médico. Claro, la medicina de hoy es verdad que, del mismo modo que el arte, pasa por los ceros y los unos y cómo eso se transforma a la vez en imagen y en cálculo, ¿no? Entonces estamos en otro plano del lenguaje que, digamos, que excluye o no precisa del mismo modo de la semántica, pero a la vez requiere también de distinciones de términos, ¿no? Entonces yo pensaba que, bueno, de algún modo, en ese contexto es verdad que es la cuestión de la verdad, que tú evocabas en esta cita de Foucault, la que queda como una cosa sin demasiado interés, ¿no? Es decir, realmente de lo que se trata es de predecir conductas, se trata de producir exactitud de diagnóstico sin necesidad, un poco en la línea de lo que planteaba Sabrina, ¿no? Sin necesidad de intermediario, en este caso del médico, que pese a todo tendrá que tomar alguna decisión, ¿no? En ese contexto, entonces, es que quería preguntaros, ¿no? Un poco a ambos, ¿no? Por, finalmente, ¿qué es lo que se pierde? ¿no? ¿Qué nombre le podemos dar a lo que se pierde? Si es que de algún modo, bueno, podemos decir también que hay un lazo, digamos, entre el valor y el deseo, ¿no? Eso lo habíamos planteado de esta manera, y constatar que, bueno, que tampoco hay un lazo necesario entre el valor y el capital. El ejemplo más claro es el objeto amado. El objeto amado, digamos, estaríamos muy de acuerdo en que tiene un valor para la persona que está en posición de amante, pero no tiene una equivalencia en cuanto a capital, ¿no? Y realmente, en ese sentido, si podíamos pensar o repensar a partir de lo que venimos conversando, la relación entre el arte y el valor. Es decir, si necesariamente el arte tiene que tener una relación al objeto dinero, o si podemos decir que es arte algo que no vale nada, ¿no? Del lado del mercado, sí podríamos incluso decir que algo de esto cambia cuando el arte deja de ser material y empezamos a pensar que hay arte digital que a su vez tiene una materialidad, como nos decía Max, ¿no? en bases de datos, lógicamente, que tienen una dimensión física, pero que nos pilla muy lejos de lo que entendemos por el cuadro, la escultura, etc., ¿no? Es decir, poder abrir a esta cuestión, si realmente la revolución digital altera en algo la relación entre el arte y el valor, y si hoy en día solo podemos pensar el arte como un valor del lado del capital. Voy yo. A ver, yo creo también para añadir a eso, al final el arte digital también hay un humano detrás creando el arte. O sea, aunque sean ceros y unos y sea esa prótesis, ¿no? Que hablamos, un ordenador, un iPad, lo que sea, código, hay un humano detrás creando ese arte. Podemos pasar también a hablar a la inteligencia artificial, que es algo también que se habla mucho. Es otro tema muy extenso, pero al final la inteligencia artificial también está entrenada por un humano, o muchos, o varios, ¿no? Por cosas que han creado humanos. O sea que al final yo creo que no pierde nada, en mi opinión. Gana el poder crear cosas que antes no se podían crear, por ejemplo, ¿no? Y el poder seguir dándole valor, que creo que el tema del valor no debería ser una cosa o la otra, puede ser ambas. Lo que a mí, por ejemplo, personalmente no me parece ideal es que se le quite valor al arte, porque lo tiene horas de trabajo, tiene tiempo, tiene una cabeza de una persona poniendo toda su alma, sus emociones en aquello que esté creando, sea lo que sea. La tecnología le puede devolver ese valor que se le ha ido quitando, como he dicho hace un ratito. A ver, yo lo primero, antes de atacar el tema de arte y valor, me gustaría dos pinceladas sobre el tema de la inmaterialidad de la revolución digital, que tú ya has apuntado que no es tan inmaterial. Hace muy poco ha salido en el MIT Technology Review un informe que básicamente hace todo de cálculos y dice
que en los 2 últimos años se han acumulado más información que en toda la historia de la humanidad anterior. Y calcula, no sé cómo lo hace, que hay 80 trillones, son 12 ceros, de gigabytes grabados en algún sitio. Ese sitio son los data centers. No hay otro sitio donde se graben esta información. Y estos data centers son cada vez más monumentales. Y voy a poner un ejemplo. Amazon Web Services, que es la división que hace de cloud computing de Amazon, está en este momento construyendo 4 data centers, cada uno de 100.000 metros cuadrados. Para ponerlo en dimensiones, son 120 estadios de fútbol. O sea, imagínate que en Barcelona construyamos 120 Barças. Pues eso sería uno de los data centers que está construyendo. O sea, es difícil de imaginar, ¿eh? Pero es que además no solo estamos hablando de hormigón y de hierro y de servidores hay 2 recursos imprescindibles para que funcione un data center. Uno es energía y otro es agua dulce. La estimación más conservadora que he encontrado de consumo de energía de los data centers es que hoy en día representan el 1% del consumo eléctrico global. Y la estimación que hace este artículo es que para el 2030 va a representar el 7%. Esto también, para ponerlo en perspectiva, el 7% de la energía eléctrica global es equivalente a lo que consume todo el sector aéreo en el mundo en un año. Por lo tanto, estamos hablando de unas dimensiones de consumo energético colosales. Agua, más o menos, 1 megavatio hora de funcionamiento, de consumo de un data center requiere en torno a los 7 metros cúbicos de agua dulce. Eso significa que, como en Estados Unidos, por ejemplo Estados Unidos, que es donde hay datos, se consumen 200 teravatios hora, eso significa que Estados Unidos consume el equivalente a 600.000 piscinas olímpicas al año de agua dulce para refrigerar estos data centers. Por lo tanto, lo que quiero decir es que, a pesar de que todo hablamos de virtualidad, de inmaterialidad, la realidad es que esta inmaterialidad que estamos construyendo es extremadamente material y creo que es algo que nos vuelve a poner donde estamos, en la realidad que estamos. No estamos construyendo una cosa rara. Volviendo a tu pregunta, yo diría que lo que está claro es que la obra de arte paradigmática contemporánea ha dejado de ser un objeto. No lo es. El objeto es muy importante en las subastas, pero a la hora, cuando hablas con los que saben y con los artistas, hay muy pocos de verdad que se preocupen en hacer pinturas y esculturas y, sinceramente, son los menos interesantes. Hoy el arte contemporáneo de punta pues, es desde el arte relacional, el arte performance, el arte de vídeo, incluso el arte político. Ninguno de estos tipos de práctica artística requiere la construcción de un objeto. De hecho, y lo que es muy interesante, creo yo, es que es un tipo de arte que solo al enunciarse realiza la acción que significa. Esto es un poco complicado, pero ¿qué es la definición de performativo? Solo al realizar haces la acción que significas. Antes era cuando un cuadro no tiene que realizarse, está realizado, es un signo. Este tipo de arte, solo cuando ocurre, significa algo. Entonces, voy a intentar explicar un poquito, y esto es una transformación profundísima cuando hablas de la ecuación de valor, porque ¿cómo asignas valor a un performance? Pues le pagas un sueldecito al minuto, a la media hora que actúan estos actores, pero después no queda nada, quedan quizás un registro en vídeo, pero es todo lo que queda. Voy a poner un ejemplo que lo explicará un poco mejor lo que estoy intentando decir. Pongamos una fotografía. La fotografía hoy, todas las fotografías son digitales. Por tanto, lo que son archivos en ceros y unos. Este archivo puedes verlo, pero no vas a ver la imagen. Vas a ver listas enormes de ceros y unos, pero la imagen no la vas a ver. Solo la vas a ver cuando un algoritmo descodifica este archivo y lo transforma en una imagen. Pero esta imagen, cada vez que la visualizas, cambia. Y dices, ¿cómo que cambia? Cambia profundamente. Además, para un artista cambia de forma radical. ¿Por qué?
Para empezar, hay muchas razones, pero para empezar porque la verás en función, por ejemplo, de la resolución de la pantalla. Una pantalla la verás de una manera, la otra pantalla la verás otra. Cuando lo imprimes, la transformación es aún más radical. Cada vez que la imprimes dependerá de la impresora, del papel, del tipo de tinta que utilices. Y podemos seguir. O sea, cada vez que la visualizas es cuando el arte se convierte en signo. Y solo ocurre una vez. Por tanto, el arte en realidad, este nuevo arte, podrías no descodificarlo nunca y seguiría existiendo, seguiría habiendo un archivo en ceros y unos, pero no tendría ningún significado. Y esto es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad. Por el contrario, si piensas en el archivo es muchísimo más poderoso que el objeto fotografía. ¿Por qué? Porque un archivo siempre lo puedes cambiar, es vital, lo puedes cambiar 1000 veces, puedes volver atrás, puedes ir hacia adelante, puedes replicarlo, puedes transformarlo, puedes distribuirlo infinitamente. Y esa vitalidad se pierde inmediatamente en el momento en que lo conviertes en objeto. El objeto es un hijo castrado de una madre muy fértil, que es el código. Este acto de visualizarlo, de convertirlo en objeto, es literalmente hacer cosas con palabras, transformar palabras, en este caso números, en cosas, que es la definición de performatividad. Desde mi punto de vista, y contradiciendo un poco a Sabrina, yo creo que los NFTs es un esfuerzo por castrar esta nueva producción artística. Es decir, es una forma de integrar este nuevo arte dentro del sistema de valor capitalista. Es una infraestructura de colonización de uno de los últimos espacios libres que se resisten al régimen disciplinario del sistema de valor del capital. Y esa sería para mí la parte, digamos, una de las partes críticas en las que los artistas nos encontramos al enfrentarnos a objetos que por una parte naturalmente tienen una función, que es hoy al final alguien ha de pagar por nuestra vida. Pero es, en lugar de pensar que la sociedad podría de alguna manera ser la fuente de felicidad, nos vemos otra vez arrastrados a tener que vender objetitos. Me parece sumamente interesante esta cuestión, creo haberla entendido por el lado del no objeto o de algo efímero o performativo, como tú decías. Me hacía pensar también en las nuevas identidades, en Judith Butler, ¿no? y lo performativo del género, en fin, surgen muchos temas que en definitiva, cuando tú decías la tecnología cambia la forma de mirar, a mí me parece que es el arte el que realmente cambia la forma de mirar, ¿no? Pero retomando también lo que hablaba Sabrina acerca de la democratización, y yo he oído también en relación a la criptomoneda, que desconozco el tema, como que también podría llevar o aportar una nueva fiscalización, ¿no? Más plural, más bien. Todo esto quizás, como tú decías, como formas de romper y quizás allí lo revolucionario, ¿no? Ahora, la pregunta que yo me hago es si hay algo en esta relación o esta nueva relación de la tecnología con el arte que vaya más allá de lo revolucionario, en el sentido de que revolución es girar sobre el eje, sobre el mismo eje, y dar vueltas sobre lo mismo, y en definitiva, igual que las cosas cambian para volver a lo mismo, si habría alguna capacidad, si habría algún potencial subversivo, más bien en este vínculo entre la tecnología y el arte. Es una pregunta para los dos. Te ha tocado. Sí, creo que lo hemos hablado antes también. Yo creo que sí que puede serlo. Por lo que decía antes y por el tema de la democratización, o sea, se ha creado esta tecnología en particular, no sé si todas, pero esta en particular para cambiar, cortar esa rueda y que realmente la gente pueda ser dueña de lo suyo.
Y eso es importante, al menos para mucha gente, que quizás hay otra gente que no lo es, pero para mucha gente, por ejemplo a mí, sí que lo es. Entonces, la tecnología en este caso sí está ayudando a cortar con ese ¿no? Lo que se come la cola. Y ese amo que hablábamos antes también está intentando que siga siendo la misma rueda, ¿no? Lo va a intentar y quizás consiga hasta cierto punto, pero bueno, yo creo que sí que se intenta con este tipo de tecnología cambiar ese rol y dejar un poco a la gente cambiar las cosas y que no venga siempre desde arriba lo que te toca vivir, ¿no? Ojalá. Max. A ver, yo es que creo que vivimos una época de transformación tremenda y no necesariamente a mejor, pero tampoco necesariamente a peor. Va a ser simplemente diferente. Nunca es ni a mejor ni peor, siempre es diferente. Pero sí que es verdad que estamos viendo que estas tecnologías que se están desarrollando, por una parte pueden ser muy beneficiosas para la humanidad, pero evidentemente representan unos grandes riesgos a nivel de nuestro propio control como de destino humano. Pero quizás por buena razón. Yo antes de venir estaba hablando con un amigo, Oriol, que está ahí, viendo que en la ciencia, la ciencia siempre ha intentado progresar a través, primero, había una teoría y a través de unos experimentos intentaba falsificar esta teoría, ver si era cierta o era falsa, si se cumplían. Si los experimentos coincidían con la teoría, es que la teoría era cierta. El día que nuevos experimentos pues la contradecían, pues había que inventarse una nueva teoría. La teoría lo que hacía en realidad es hacer un puente que para la humanidad siempre ha sido muy importante, que es la diferencia entre la correlación y la causalidad. La teoría era el puente que unía correlaciones que la humanidad veía, daba una explicación de causalidad. Esta unión se ha roto, con consecuencias tremendas. En los 2 últimos años, en el mundo científico, existe una gran discusión muy activa de una serie de científicos serios que hablan del fin de la teoría como algo innecesario. ¿Y por qué? Y todo esto ha venido de un fenómeno realmente reciente, que es, no sé si lo habéis oído, que es una plataforma de inteligencia artificial que se llama AlphaFold. AlphaFold pertenece a DeepMind, DeepMind pertenece a Google, y AlphaFold es un proyecto que empezó hace ahora 3 años, escasamente, y se trataba de intentar descubrir algo que se había resistido a la ciencia, que era la estructura tridimensional de las proteínas. Las proteínas es de lo que está construida la vida. Y la importancia de su estructura tridimensional, es decir, de qué forma tienen, es porque esas formas determinan el comportamiento. Es decir, tú puedes hablar de los componentes, de la parte bioquímica, pero la estructura en sí física se sabía que determinaba cómo funcionaban, pero no se podía saber cómo eran. Y esto es un trabajo que se ha hecho durante 50 años y con muy pocos resultados. Hace escasamente, ahora hace un año, AlphaFold, en 2 años de trabajo, describe las 20.000 proteínas del cuerpo humano. Y las describe sin teorías, sin hipótesis, es simplemente a base de potencia de cálculo de esta plataforma digital. Y lo más sorprendente es que un año después, es decir, este agosto, AlphaFold anuncia que tiene descritas los 200 millones de proteínas que conforman el 1.000.000 de especies que es todos los seres vivos de la Tierra. Es decir, hoy, en menos de un año, se sabe cómo son todas las proteínas del mundo. Esto ha causado un gran impacto en el mundo científico. Y la gran pregunta es si las bases sobre las que progresaba la ciencia y la humanidad han dejado de ser significativas. ¿Y por qué? Porque el gran problema no es si la teoría es útil o no. La teoría sigue siendo útil. El problema es que cuando tú tienes una herramienta como son estas plataformas que trabajan con inmensidad... Claro, al final una teoría es una abstracción, porque limita el número de inputs, el número de datos, y dan un resultado, y ese resultado es consistente en el tiempo.
Cuando deja de ser consistente en el tiempo, porque otros experimentos lo prueban, pues añades más variables de cálculo. Claro, estas plataformas trabajan con un número de variables de cálculo totalmente inhumanas. ¿Cómo se desarrollaría una teoría casuística incorporando todas las variables que tienen en consideración estas plataformas? Estamos hablando de que por primera vez es posible que haya en la Tierra una inteligencia superior a la nuestra y que no sea una inteligencia que haya venido en un platillo volante, sino que sea una máquina que hayamos construido nosotros. Por lo tanto, cuando hablas de cambio de paradigma, es total. Estamos viviendo una transformación extraordinaria y el mundo en 50 años... La última vez que pasó algo así fue durante el Renacimiento con el descubrimiento de la imprenta, que la humanidad no supo cómo gestionar la cantidad de información. La imprenta se inventa en 1450, se pasó de publicar escasamente 200.000 libros al año, que eran los manuscritos de los monasterios. 100 años después estaban publicando 20 millones de libros al año. Entre 1450 y 1550 el mundo era irreconocible. O sea, entre otras cosas, se había descubierto América. Estamos viviendo un momento de esta dimensión. El gran problema que tenemos, y vuelvo al problema político, es que esto está en manos de unos muy pocos. O tenemos una acción concertada con una gran voluntad de impedir estos oligopolios, o nos podemos encontrar en un neofeudalismo muy preocupante, la verdad. Claro, porque no es solamente una propuesta política o económica, lo que brindan es un estilo de vida. Y entonces en eso estamos inmersos todos, ¿no? Pero bueno, me parece que es momento de abrir al público preguntas, comentarios, cuestiones que os sugieran, ¿no?, en la charla que estamos manteniendo. ¿Hay preguntas? No sé si hay micrófono. A ver. Sí, ahí viene. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias per les vostres apreciacions. Jo, a veure, la veritat és que és un tema que penso que teniu raó tots. A mi una cosa que m'amoïna molt és com penseu que quedaran les relacions humanes amb tot això, les relacions interpersonals, amb tots aquests avenços, com penseu que quedaran? Amplio tema. Aventurémonos. Aventurémonos. No sabría decir cómo van a quedar. Te puedo decir cómo por ejemplo, las estoy viviendo yo usando esta tecnología y la comunidad que está utilizando esto, que al final también es redes sociales, ¿no?, y todo eso que viene ya de antes. Yo estoy todos los días en redes sociales, existen los metaversos también donde tú te puedes meter con tu monigote digital y estar ahí, puedes hablar con la gente, escribir, hacer vídeos, etc. Creo que vamos hacia eso cada vez más, pero a la vez eso cansa muchísimo. No estamos hechos para estar dentro de una pantalla todo el rato, aunque lo estemos porque al final trabajamos, ¿no?, así, mucha gente. Entonces hay esa doble cosa de que estás mucho tiempo, pero a la vez te cansas y quieres desaparecer de ese mundo digital e irte al mundo más de objetos, de tocar cosas, de irte al campo, etc. No sé, la verdad a mí es algo que también me preocupa, me para a pensar cómo puede ser el futuro en ese sentido, porque puede complicar también cosas, pero a la vez puede facilitar muchas. Entonces, es un tema amplio. Sí, yo lo único que puedo añadir es, primero hay un libro extraordinario que se llama Fenomenología del fin, que es de Franco Bifo Berardi. Y él trata específicamente, yo considero que es un libro maravilloso,
porque trata específicamente de cómo la digitalización está afectando a nuestra subjetividad. Y él lo que habla es de cómo hasta ahora el lenguaje venía acompañado por toda una semiología de gestos, de apreciación, de sentimientos, y cómo estas nuevas tecnologías lo convierten en lo que él llama conectividad, es decir, tú conectas y para que todo sea conectable tienes que hablar un mismo lenguaje, pero un mismo lenguaje reducido en la capacidad, digamos, si fuera de colores, cromática. Tienes que reducir los colores a 4 o 5 muy específicos para que puedas conectar. Si no, las máquinas no funcionan y si no, estos sistemas no funcionan. Entonces, él habla precisamente de cómo el exceso del lenguaje humano es lo que enriquece y lo que nos permite la libertad. Por el contrario, la conectividad, la obligación de reducirnos a unos parámetros muy específicos reduce nuestros ámbitos de relación, reduce nuestro ámbito poético, nuestro ámbito erótico y nuestro ámbito de amor. Es un libro extraordinario que yo lo recomiendo fervientemente porque está muy bien estructurado. Y desde el punto de vista del arte, yo personalmente creo que la función del arte es luchar contra esta reducción y crear piezas, primero, que han de ser significativas, y para que sean significativas tienen que estar conectadas con las preocupaciones de tu tiempo. Hoy puedes ser una gran artista pintando iconos bizantinos, pero la verdad es que está bien, eres un buen artesano, no eres un artista. El arte siempre ha tenido dos funciones, si lo pensáis. Una siempre ha sido la de soñar con un mundo mejor. Y aquí, por ejemplo, pues podríamos hablar de muchos movimientos, pero desde luego el constructivismo ruso, por ejemplo, o la Bauhaus, eran movimientos que lo que pretendían era imaginar un mundo nuevo. Y luego hay momentos en la historia más pesimistas donde lo que es una crítica a nuestro propio colectivo. Goya es un gran ejemplo. Él es un hombre que realmente él no propone una nueva sociedad, pero lo que hace es criticar de una manera muy profunda. Hoy estamos en un mundo sin esperanza, sin fe. Y por tanto a los artistas creo que no nos corresponde, porque sería ingenuo, plantear soluciones políticas. Lo que sí que nos corresponde es avisar de los sueños de la razón que producen monstruos. Esto es la situación. El sueño de la razón produce monstruos se lee de dos maneras. Una es que cuando duerme la razón aparecen los monstruos, pero también cuando la razón se vuelve demasiado razonable, demasiado estricta, aparecen monstruos de esa propia razón. Esa sería la función del arte. El libro es muy bueno, mejor que mi explicación. Desde el psicoanálisis realmente lo que podemos decir es que no son buenos tiempos para el amor, sin lugar a dudas, ¿no? Porque justamente en un discurso donde lo que se plantea es todo es posible, si lo quieres lo tienes, ¿no? No hay lugar para la falta, y para amar a alguien nos tiene que hacer falta. Y entonces, bien, pero es otro tema. Más preguntas o comentarios. Sí, moltes gràcies. Moltes gràcies per la xerrada, m'ha semblat magnífica. Jo volia comentar que pel que fa al sistema d'escriptura binari, desemboca amb precisament el que governa seria la creació d'algoritmes. I la preocupació que s'esdevé a partir d'aquí és que el ser humà pugui ser a la llarga capturat per aquests algoritmes. I per tant, tot el que és la funció del llenguatge, tota ella reduïda i determinada per aquests algoritmes, que d'alguna manera jo sospito que aquests algoritmes, al seu temps, són els que nodreixen una intel·ligència artificial, i això són tot un seguit de suposicions, que nodreixen una intel·ligència artificial alimentada per aquest ull Foucaultià que li va subministrant tot el material en el qual el ser humà pot quedar perfectament empresonat. O sigui, què passa
si l'algoritme s'apropia del ser humà com a explicació, com a llenguatge definitiu que obtura totes les possibilitats d'ampliació. Això per un costat. Una altra cosa, quan parlaves ara d'aquest experiment científic de les proteïnes i de la capacitat de processament que tenim actualment, i que deies que ja es pot capturar tot sense tindre la necessitat de fer ni teories ni hipòtesis, sinó que el mateix sistema ja permet una captura global de tots els factors que intervenen en la producció d'un fenomen. Aquí m'ha passat pel cap, i això és un tema que potser pot contestar un altre, que aquí entra en crisi el concepte de real de Lacan. Perquè... Oh, esto es interesante. Esto sí que és interessant. I que d'alguna manera s'associa també amb aquesta possibilitat de que el ser humà quedi capturat per algoritmes completament. No? I després una última qüestió molt breu, que és que estava llegint el llibre aquest del Byung-Chul Han, que es diu Infocràcia, no sé si el coneixeu, que ell preveu que a partir de la democràcia el que segueix és la infocràcia, que és la dominació, els sistemes de dominació a través dels sistemes informàtics. Jo això m'agradaria que, si et sembla versemblant, diguem-ne, tot això que està apuntant el Byung-Chul Han. Sí. A ver, hay dos aspectos. Respecto a la captura del algoritmo en nuestro comportamiento. El gran problema que hay en los sistemas... a ver, lo digo porque parece que yo soy un artista y tampoco... Pero sí que es verdad que para mis proyectos siempre son proyectos donde dedico mucho tiempo a la investigación. Y mi trabajo, en particular, son lo que yo llamo las infraestructuras del capitalismo. Es decir, aquellos sistemas, aquellas infraestructuras que definirán el siglo XXI. Y una de ellas es la inteligencia artificial. Y le he dedicado mucho tiempo hablando con muchos expertos. Y de ahí vienen las conversaciones con estos grandes inversores, etc. El gran problema de la inteligencia artificial es que el deep learning, que es el proceso de aprendizaje automático de las máquinas, o sea, la gran revolución en la inteligencia artificial es que durante años se tenía que codificar. Y había un código y había que desarrollar esta inteligencia a mano. O sea, había un tipo que tenía que codificar la forma de pensar de estas máquinas. El deep learning, la gran revolución es que a través de un descubrimiento, de un invento de un tipo que ahora trabaja para Google, pero que era profesor en Carnegie Mellon, él desarrolla una técnica matemática que se llama el backpropagation, que básicamente lo que hace es permite a estas redes neuronales artificiales a ir corrigiendo los outputs hasta que acierta. Es decir, tú le vas dando fotografías, por ejemplo, imágenes de gatos, e intenta identificar el gato. Y cada vez que dices que acierta, pues le da un positivo. Cada vez que no acierta, modifica las conexiones neuronales. El gran problema con este sistema, que ahora ya es muy maduro, de hecho ahora se está hablando de la superación del deep learning, es que es una caja negra. Es decir, es imposible seguir el razonamiento lógico y ver cómo una plataforma de inteligencia artificial llega a su conclusión. Y eso ha planteado muchos problemas. Por ejemplo, cuando en estos procesos de aprendizaje, como se nutre de información humana, los humanos tenemos un montón somos racistas, somos de todo, y eso contamina la forma de pensar. Y ha ocurrido, y a Google le ocurrió, fue un gran escándalo, que a la hora de identificar humanos en fotografías, con ciertas razas se equivocaba y pensaba que eran animales. Y había aprendido por sí solo. Por tanto, hay un primer problema de que, claro, en función de lo que alimentes la máquina llega a sus propios conceptos. Pero luego tiene un segundo problema, y es que en decisiones cruciales, por ejemplo, médicas, o por ejemplo, en robots militares que se están desarrollando, claro, las decisiones, no es aceptable el que una máquina decida disparar o no sin saber cómo ha llegado a la conclusión.
Por lo tanto, estamos creando unas máquinas muy inteligentes, pero que no están bajo nuestro control. Y es un poco lo que tú estabas comentando. Dentro de esta línea, este concepto de infocracia es la gran ambición de la gente con la que yo me entrevisté en Silicon Valley. Es decir, ellos dicen, el resumen es muy breve, vivimos en un sistema político, el democrático, los que vivimos, que fue inventado hace 200 años. La democracia representativa está muy bien, fue un gran invento, pero por dos razones. Primero, porque era muy difícil recoger la opinión de los ciudadanos, porque no había sistemas, había para cada tema, ¿cómo les vas a preguntar? Y por tanto, la logística de saber lo que los ciudadanos pensaban sobre cada tema, pues era imposible. Y la segunda es porque la mayoría eran analfabetos, o sea, tampoco es que pudieran decir. Por tanto, el elegir representantes de la ciudadanía para que en su nombre, gente educada, gente formada, normalmente blancos, hombres y ricos, decidieran por ellos, pues pareció un sistema razonable. Su argumento empieza así y sigue. Oye, esto no tiene ningún sentido. Primero, todo el mundo ya sabe leer y escribir y tomar sus decisiones. Y segundo, yo con mis sistemas, primero les puedo hacer votar cada día. O sea, les preguntamos y que voten y ya está. O dos, es que yo ya lo sé lo que piensan. Yo tengo toda la información de lo que piensa la comunidad. Por tanto, es que ni siquiera hace falta molestarles en que voten. Yo os diré lo que quieren. ¿Queréis que esta calle cambie de dirección? Os diré, yo lo sé. Claro, esta es su ambición. Su ambición es una especie de democracia directa, gestionada por las plataformas que ellos diseñan. Por lo que, claro, es un paso extremadamente peligroso. Pero cuando se habla del liberalismo anarquista del Silicon Valley, lo que está detrás es eso. Es una especie de asamblea que aparentemente nadie dirige, pero que está basada en unos sistemas que alguien construye. Claro, lo que no soporta la idea de una economía basada en el código y en el algoritmo es ni el malentendido, que se reemplaza por la noción de error, ni la pérdida. Esto es exacto. No soporta ninguna de esas dos cosas y, si he entendido bien, la apuesta que nos propone es Max para el arte pasa de algún modo porque el arte tenga más valor de acto que de objeto. Sí. Eso es a través del acto, de algún modo, que se puede señalar justamente la pérdida y también el malentendido, porque si uno piensa, por ejemplo, en las performances, muchas veces el público no entendemos demasiado qué carajo está pasando. Sí. Y bueno, y entonces me parece que es interesante subrayar que realmente, bueno, el arte tiene al menos, como siempre ha tenido, la oportunidad de producir cierta subversión respecto de, bueno, está muy bien lo visto. que el nuevo amo, ¿no?, tan pensante nos propone. Es desde luego, eso también es una novedad, es un amo muy pensante y en eso no es nada feudal. El amo feudal probablemente se dedicaba más a gozar de según qué placeres del cuerpo que a pensar, ¿no? Es un amo que piensa mucho y es interesante este apunte de Lacan al recordar la afinidad del amo con la filosofía. Y eso es un punto... O sea, eso es mucho más antiguo de lo que creemos, ¿no? Es decir, hoy en día toda esta gente, ¿no?, de Silicon Valley, pero incluso de Wall Street, es gente que filosofa un huevo y tiene un montón de ideas sobre el nuevo mundo, ¿no? Y eso me parece que es mucho más antiguo de lo que parece, ¿no? Lo es. No sé si hay más palabras. Són amos democràticos? Bueno, jo agrair-vos aquesta conversa fantàstica i us he de dir una mica l'efecte que ha fet en mi. Un apunt de que, bueno, amb el pensament, no, i amb la teorització un pot gaudir moltíssim. No perquè pensi no gaudeix. Bueno, per mi aquesta conversa d'avui ha tingut un efecte sorprenent i inquietant. He començat, no? L'he trobat molt humana i l'he trobat alhora realment, bueno, ja ho he dit, inquietant, no? Començant a parlar de la condició humana, del llenguatge, on es va apoyant cada cosa fins que arriba a la qüestió binària, no? La revolució de la tecnologia m'ha fet pensar finalment, no, la qüestió de la pèrdua i del malentès,
jo, per exemple, a vegades faig viatges, faig coses, i per no perdre'm el que estic trobant de novedós d'un viatge, vaig fent fotografies, vaig gravant, i en el moment que faig això me n'adono que m'ho estic perdent. No? Penso, ostres, no vull... I és aquesta contradicció cada vegada. Volia arribar finalment a preguntar-te, que n'heu parlat ara una mica, per la qüestió política, no? Quan dius aquesta revolució tecnològica, aquest discurs de l'amo, el capitalisme, i la qüestió preocupant de l'autoritarisme polític. Ho heu apuntat una mica més ara, però sí que és una cosa que he trobat realment cridaner. És una cosa que vas veient, vas sabent, però tal com ho he explicat vosaltres avui és molt sorprenent. I després, la funció de l'art. La funció de l'art finalment és denunciar alguna cosa d'això, té una responsabilitat, i com no perdem la nostra pròpia condició humana, la nostra pròpia espurna privada, íntima, amb tota aquesta revolució tecnològica que és molt fàcil esborrar-nos. I gràcies. Hola. Moltes gràcies. Tenia moltes ganes d'escoltar-vos, perquè és un tema que m'apassiona. I a mi el que em sobta és que, si tingués de dir què he sentit, mucho, mucho y poco de poco. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí me sobra tanta información, tantos mails cada día, me sobra tanto que escuchaba todo lo interesante que puede ser a nivel médico, a nivel de información. A mí me gustaría tener un ordenador solo para buscar información de Google, punto, o de quien fuera, y para escribir. Y los mails, ninguno. Pero este es mi caso, ¿vale? Porque tengo la sensación de que de repente me han enviado al pueblo. Y a mí no me gusta nada vivir en un pueblo. No me gusta conocer al tendero ni a la tendera. Me gusta ir a buscar los garbanzos, irme a mi casa y hacer otra cosa. Y ahora, entre el Facebook, el Twitter, que yo no estoy en... me pusieron, pero no lo miro, es un pueblo cada día en tu casa. O sea, yo escribo, entonces pienso, ahora quiero escribir algo y tengo 300 inputs que mi cabeza ya está llena. O sea, ya no puedo crear nada. Todo esto que me lleva, que a mí lo que me sorprende es que individualmente no protestemos. Ya no hablo desde el arte, hablo desde los individuos. ¿Por qué tengo que someterme a leer los mails? Porque si alguien me ha enviado un mail muy interesante, yo digo que me envíen un WhatsApp y entonces leeré su mail. Si no, yo no lo voy a leer, porque no estoy dispuesta a leerlo. De la misma manera que no miro los anuncios, ninguno. Y lo que me sorprende es que tengo que decir que estoy siguiendo unos cursos en los que se trabaja mucho todo este tema de que vamos hacia una sociedad más tipo dictatorial, que esto es un error. Pero a mí me gusta mucho partir de la tierra, es decir, de cada uno de nosotros en individualidades, de subjetividades que somos muy diferentes. Y vuelvo al arte. Si yo tengo que ir a ver una performance y volverme a encontrar con todas las personas a mi lado para ver la performance, para mí la performance ya no es una performance, es estar en el metro viendo algo. Y yo prefiero ver una escultura en mi casa, o irme al museo cuando no hay nadie. Lo que quiero decir es que este cambio de la subjetividad a la que vamos, como también lo hablamos todo en global, es como si la estadística se nos hubiera metido en el cuerpo. Y a mí lo global, ¿qué quieres que te diga? Pues para según qué cosas sí y para otras no. Y quien digo yo, supongo que para todo el mundo. ¿Vale? Entonces yo creo que hay como una especie de denigración de la democracia, en el sentido de que en este todos anulamos las diferencias, que yo lo considero tan peligroso como la dictadura, igualmente de peligroso. Y como que los que mandan, sabemos, por lo menos muchos de los que mandan, lo que hacen es igualarlo a la baja. Pues aquí se ha ido la enseñanza a pique, se ha ido el arte a pique, la creatividad a pique, porque es esto, la literatura no, es que ahora tienes, como no metas algo trans en una novela, pues se vende menos. Hombre, pues a mí a lo mejor no me interesa el tema trans para meterlo en una novela.
A lo que voy. A lo que voy es que yo lo que más temo es que se pierdan las individualidades, las subjetividades y las maneras propias de gozar de cada uno. Y que sin darnos cuenta, antes de que lleguen todas estas cosas tan grandes, ya estamos pactando con las pequeñas. Las pequeñas es, míralo en Twitter, lee el mail, métete en Facebook, encuentra una pareja por el mítico, por el otro o el otro. Y estamos tragándonos eso. Y lo que... ¿O no? No, nadie te obliga, no, yo te digo que para decir que no, que yo lo he dicho, entonces me riñen, oiga, pero si tenía una conferencia hoy, digo, bueno, pues usted no me ha avisado esta mañana que me ha visto, pues no lea el mail, no lo leo el mail. ¿Entiendes? O sea, lo que quiero decir es que yo no me quejo de mí yo ya me las apaño, yo sola ya me las apaño. Sí, yo me las apaño sola, no, como todo el mundo cuando quiere. Pero lo que me preocupa es que no haya un movimiento revolucionario para decir no, pacto con esto. Porque es que si esperamos a tumbarlo de arriba, que es enorme y que tienen tanto poder, es que yo creo que va a ser imposible. No sé cómo explicarlo más, ya está. Bien, como tenemos que ir concluyendo, ¿qué os parece si hacéis un comentario, ¿no? Sí. Cada uno un poco en relación a los comentarios del público A ver, o lo que yo queráis? no quiero tampoco complicar mucho la historia, pero yo creo que o sea, las cosas no dependen de si nos gustan o no, ocurren. Y es la realidad. O sea, he leído un libro reciente que se llama El amanecer de todo, que es un libro muy bonito, porque básicamente lo que reivindica es que los humanos de hace 200.000 años eran iguales que nosotros. Es decir, la inteligencia que tenían, la complejidad de las relaciones sociales, las estructuras sociales que ellos experimentaban. Es un libro que tiene importancia, porque se centra, hablamos todos de la revolución de la agricultura, como una gran revolución, y es lo que dice, la revolución de la agricultura no fue tal revolución, fue un proceso que duró milenios, y que entre tanto hubo muchos, porque el libro dice, la visión tradicional es que la agricultura y la división del trabajo y el exceso de producción que hizo la revolución agraria es lo que provocó las estructuras jerárquicas sociales. Y él lo que dice es, bueno, esto sí y no, porque durante muchos siglos la arqueología ha demostrado que hubo milenios en los que hubo mucha experimentación social y que esto, la razón no fue una revolución agrícola, sino fue pues que hubo muchos cambios y acabó triunfando uno de los mecanismos de organización social. A la hora de la verdad, esta situación que tú describes, que es la que vivimos todos, es imparable. Entonces, uno puede convertirse en un ludita, es decir, uno que reacciona en contra e intenta conservar lo que de valioso consideraba él que existía en la sociedad anterior, y otra es aceptarlo, intentando reducir al máximo aquellos riesgos que vienen con estas tecnologías, que limitan nuestra autonomía, nuestra agencia, nuestra capacidad de sentirnos individuos. Pero resígnate, vas a tener que leer emails el resto de tu vida. Claro, pero eso justamente, y viene en relación a la pregunta que hacían sobre, o que yo entendí como capturado por el algoritmo, ¿no? Justamente es una apuesta por el lazo, una apuesta por el amor en el sentido no del amor romántico, sino del amor como algo que hace lazo, ¿no? Ahora bien, ¿alguna conclusión, Héctor, Sabrina? Porque ya tenemos el horario. Me puedo quedar sin decir mucho. Quedan cosas pendientes, evidentemente. Sí. Bien, venga. La última palabra.
Bueno, intentaré no allargar-me gaire, però sí que volia comentar una cosa que m'ha vingut al cap, i és que pensant una mica en aquesta idea una mica primària de la xerrada sobre aquesta idea de l'administració digital del món, de la quantificació de la realitat, no? I de portar tota la realitat en un camp digital, en un camp virtual quantificat en un codi binari. No puc evitar pensar i posar en context aquest procés en el context actual, per exemple, amb el canvi climàtic, per exemple, que és una cosa molt present i que de fet ja el tenim a sobre, no és una cosa que estigui per venir, sinó que ja està aquí. I no puc evitar pensar, com abans deia el Max, en que aquestes plantes d'Amazon, que parles d'aquests servidors i totes aquestes estructures monumentals que necessiten recursos naturals per mantenir-se, tenint en compte, un poc com l'aigua, per exemple, que has comentat abans, o l'electricitat, tenint en compte com els recursos cada vegada escassegen més, no sé si acabaré com en format pregunta o com a proposta i us adreçaré a la vostra imaginació, però sí que em plantejo o no puc evitar pensar en una espècie de col·lapse en algun moment o altre, tenint en compte que depenem al 100% d'aquest món paral·lel al nostre, d'aquesta hiperrealitat digital. Llavors, no puc evitar pensar això, que en algun dia pugui existir o pugui esdevenir-se un col·lapse en les xarxes, en les infraestructures, per una falta de recursos, perquè és que al final vivim en un món on cada vegada som més individualistes, on estem controlats per lobbies empresarials de tot tipus en els diferents sectors que existeixen, i no puc evitar pensar això, que com que cada un tirarà tot el màxim del que pugui de la Terra, al final acabarem en un col·lapse. I la meva pregunta és si serem capaços de realment sobreviure a un col·lapse del món digital o de totes aquestes infraestructures que al final són les que organitzen la nostra vida, són les que dictaminen moltes decisions que prenem al dia, i al final, doncs, bueno, aquesta és una mica la pregunta. Gracias. A ver, brevemente, yo creo que apuntas un tema que es capital del siglo XXI. Es decir, cuando yo os comentaba que mi trabajo se centra en lo que yo llamo infraestructuras del capitalismo contemporáneo. Perdónenme una digresión. Y defino infraestructuras como aquellas tecnologías, sistemas y condiciones físicas que determinan la circulación del significado y del poder. El hecho de incluir condiciones físicas es porque para mí el calentamiento, el deterioro medioambiental es una infraestructura del siglo XXI, porque determinará la circulación del significado y el poder, el fin del significado. El siglo XXI vendrá definido por nuestra actitud respecto al deterioro medioambiental, de eso no hay la menor duda. Porque puede tener dos consecuencias, o desapareceremos, o la civilización tal como la conocemos desaparecerá, este es un extremo, o habrá que cambiar tanto que ese factor concreto será el determinante que definirá el perfil del siglo XXI. Por lo tanto, yo coincido contigo totalmente que si algo va a definir el siglo XXI es lo que hagamos, las transformaciones sociales que hagamos respecto al calentamiento global. Y aquí, y esa es la parte, digamos, de esperanza, es probable que estas tecnologías nos ayuden. Es decir, estas tecnologías que tienen todo este lado tan negativo y tan preocupante respecto a la individualidad, es probable que nos ayuden a pensar de una manera menos humana respecto a las medidas inhumanas que vamos a tener que tomar para poder contener cosas como la explosión demográfica. Yo ahora digo una cosa que lo sabemos todos, pero yo cada vez que lo pienso es tremendo. Cuando yo nací, éramos 2.500 millones de personas en el mundo. Hoy somos 8.000. En una generación nos hemos cargado el planeta. La generación en la que estamos aquí somos los responsables de poner el sistema universal en peligro. Si nos hubiéramos quedado en 2.500, que éramos muchos, el planeta tenía muchísimas más posibilidades de sobrevivir. Por tanto, nos toca a nosotros, o a las generaciones que vienen, tomar medidas radicales que permitan corregir esta situación.
Dicho esto, la tecnología va a ser una parte muy importante de esta ecuación de resolución. Yo no creo tampoco que va a venir una tecnología mágica que nos resuelva. Creo que vamos a pasar por épocas muy duras de transformación social. Pero también creo que la tecnología va a ser clave en este aspecto. Cuando yo hablaba de las predicciones que hace el MIT respecto al consumo de agua y energía de los data centers, era muy interesante porque ellos siempre incorporaban el factor de mejora en la eficiencia de estos sistemas. Es decir, entre los data centers de hace escasamente 4 años a los de hoy, el consumo de agua se ha reducido a la mitad, por ejemplo. El consumo de energía se ha reducido a un 10% de lo que eran los data centers originales. Es decir, lo que sí que es verdad es que la capacidad y el ingenio humano es formidable. El mundo va a ser diferente, el mundo puede colapsar, pero somos muy listos como animales, somos supervivientes. Por lo tanto, yo tampoco soy extremadamente pesimista. Bueno, confiemos en la utilidad justamente de todas esas herramientas y convocaros para el próximo espacio, que es creo el 19 de octubre, donde hablaremos 17 de octubre. 17 de octubre, que hablaremos justamente de la utilidad de lo inútil. Oh, qué bonito. Sí, bonito tema con el doctor Ferran Algaba. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y en especial a Sabrina y a Max. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias.